Secundaria tercer grado. Matemáticas. Rectas notables del triángulo. Alumnas y alumnos, sean bienvenidos a una sesión de la asignatura de Matemáticas para tercero de secundaria. Soy el profesor Jorge Serrano y trataremos contenidos referentes a la geometría. Y yo soy Leslie Mendívil, acompañándolos durante la Estrategia Nacional Aprende en Casa para compartir con ustedes el desarrollo del aprendizaje correspondiente. Se tiene como aprendizaje esperado la exploración de características y propiedades de las figuras y cuerpos geométricos. Cuando se mira hacia cualquier dirección, se identifican múltiples imágenes, objetos y situaciones que remiten a conceptos relacionados con la geometría. Ustedes como estudiantes seguramente identifican formas y propiedades geométricas en la apariencia de una cancha de fútbol, de básquetbol o de voleibol. Incluso pueden notar distintas formas geométricas en su cotidiano. Por ejemplo, el aro del tablero de básquetbol o un rectángulo, tanto en una portería como en la cancha de tenis. De este modo, se tiene por objetivo desarrollar destreza al utilizar instrumentos geométricos para consolidar conceptos que relacionan las propiedades de muchos elementos geométricos. Es así como la sesión tiene como propósito usar regla y compás para trazar rectas notables en un triángulo. Preparen su cuaderno de notas y algunas hojas tamaño carta para los trazos, además de lápiz, goma, bolígrafos o lápices de colores, escuadras y un compás. Si tienen discapacidad visual, tengan listas sus hojas Leyer, punzón y regleta. Y ya con lo requerido y una buena disposición para trabajar, comencemos. La geometría destaca por su aplicación en la ciencia, también por la destreza que se requiere para practicarla, pues demanda y propicia una importante capacidad de razonamiento deductivo. Ustedes ya saben que los instrumentos geométricos empleados en la actualidad se han desarrollado a lo largo de los siglos. Aunque la geometría se creó por una necesidad referente a la medición de terrenos, ha desarrollado a través de muchos años el carácter que posee como una importante herramienta basada en el razonamiento lógico-deductivo. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes esperados en geometría para la educación básica, profesor? Los que se refieren a la geometría conocida como euclidiana. En la actualidad, la geometría se extiende a nuevas aplicaciones más allá de las que denota su concepto, la medida de la Tierra. Lo anterior se hace notar en programas de geometría dinámica y diversas herramientas para el diseño gráfico. Herramientas que han extendido la utilidad de la geometría comparada con el uso que le dieron distintas culturas en la antigüedad. Además, existe una influencia del razonamiento geométrico en el desarrollo de otras ramas de las matemáticas. La calidad del razonamiento lógico-deductivo es quizá el mayor aporte de la geometría, cuyo origen se remonta a las construcciones geométricas con regla y compás. A continuación, se presentan construcciones geométricas que describen la mediana, la mediatriz y la bisectriz en un triángulo. Se le conoce como mediatriz a la recta perpendicular a un segmento que lo corta en su punto medio o lo biseca, como se hace notar en el siguiente audiovisual. Para construir la perpendicular mediatriz del segmento AB, tomamos el compás, con centro en A y una distancia como radio que supongamos mayor que la mitad del segmento, se trazan arcos de circunferencia en la parte superior e inferior del segmento. Con la misma distancia, pero ahora con centro en el punto B, se trazan arcos de circunferencia que corten a los arcos descritos anteriormente. Los puntos de intersección de estos arcos de circunferencia determinan puntos por los que pasará la recta que es la perpendicular mediatriz del segmento AB. Se puede verificar que efectivamente hace 90 grados con respecto al segmento dado.
Los arcos de circunferencia en la descripción anterior representan trazos auxiliares en la construcción de la mediatriz del segmento. Por ello, su marca en la hoja es más tenue. Sin embargo, ¿en qué ayudan los trazos auxiliares, profesor? Los trazos auxiliares dan certeza de una construcción geométrica correcta. La experiencia al realizar las construcciones permite saber que si el radio de los arcos de circunferencia es demasiado pequeño, estos no se intersecan. Al construir las mediatrices de los 3 lados de un triángulo cualquiera, se encuentran otras propiedades. Correcto, aunque primero conoceremos la construcción de las 3 mediatrices de un triángulo con los instrumentos geométricos. Se trazan en este caso las mediatrices a los 3 lados de un triángulo ABC. Primero, concentro en el punto A y una distancia que supongamos mayor a la mitad del segmento como radio, se trazan arcos de circunferencia en la parte superior e inferior del segmento, con la misma distancia como radio, pero ahora concentro en el punto B, se trazan arcos que corten a los arcos anteriores. La intersección de estos arcos de circunferencia generan puntos que son parte de la recta perpendicular mediatriz del segmento AB. A continuación, la mediatriz del segmento BC. Concentro en el punto B y una distancia como radio, que supongamos mayor que la mitad del segmento, se trazan arcos de circunferencia en la parte superior e inferior del segmento, con la misma distancia como radio, pero con centro en el punto C, se trazan arcos de circunferencia que corten a los arcos anteriores. De nueva cuenta, se generan puntos de intersección por los que pasa la recta perpendicular mediatriz, en este caso al segmento que es lado del triángulo BC. Finalmente, la mediatriz del segmento AC. Concentro en el punto A y una distancia como radio, que supongamos mayor que la mitad del segmento, se trazan arcos de circunferencia en la parte superior e inferior del segmento, con la misma distancia, pero ahora concentro en el punto C, se trazan arcos de circunferencia que corten a los arcos anteriores. Los puntos de intersección de estos arcos de circunferencia determinan el lugar por el que pasa la perpendicular mediatriz del tercer lado del triángulo. Concurren en un mismo punto, que se denomina circuncentro. El circuncentro es el punto donde se intersecan las mediatrices de un triángulo, y su nombre se refiere a que este punto es el centro de la circunferencia circunscrita del triángulo. En otras palabras, el circuncentro es el centro de la circunferencia que pasa por los 3 vértices del triángulo. Si se toma como centro el punto que es el punto de concurrencia de las mediatrices del triángulo, el circuncentro, y se abre el compás con una distancia a cualquiera de los vértices del triángulo, se determinará la circunferencia circunscrita al triángulo. Significa que contiene a los 3 vértices del triángulo ABC. La relación entre las mediatrices del triángulo
el circuncentro y la circunferencia circunscrita son herramientas útiles en la resolución de problemas y si se desarrollan a partir de las construcciones, se favorece su comprensión. Pero profesor, usted mencionó que existen programas de geometría dinámica que permiten realizar este tipo de construcciones. Así es, Leslie. Sin embargo, las construcciones hechas con regla y compás proporcionan cierta ventaja al reforzar la destreza y las habilidades motrices que dan sentido a la relación entre los elementos geométricos. Pero las construcciones por medio de los programas de geometría dinámica también se sustentan en los mismos principios, ¿no es así? Correcto. Aunque también se debe tener una idea clara de lo que se pretende construir para dar las instrucciones precisas y conseguir el objetivo deseado como se plantea a continuación. Sea, por ejemplo, la construcción de la circunferencia circunscrita a un triángulo dado ABC. La construcción de la mediatriz de un segmento está predeterminada entre las herramientas del programa, por lo que basta seleccionar la acción correspondiente y señalar cada segmento para que aparezca cada una de las mediatrices del triángulo. En este caso se obtiene que la intersección de las mediatrices está en el punto D, que es el circuncentro. Se selecciona la opción para construir una circunferencia con centro en el circuncentro D y como radio la distancia a cualquiera de los vértices, y así se obtiene la circunferencia circunscrita. Ya se presentaron las construcciones de la mediatriz y la circunferencia circunscrita de un triángulo. Inicialmente utilizando solo regla y compás y después con un programa de geometría dinámica. Puesto que el propósito de la sesión así lo indica, se prefieren las construcciones con regla y compás. De este modo, es indispensable tomar nota, ensayar las construcciones en casa y realizar el siguiente análisis para la bisectriz. Como ustedes ya saben, la bisectriz de un ángulo es una recta que lo divide en dos ángulos iguales y pasa por su vértice. Asimismo, no está de más sugerirles que incorporen nuevos términos a su acervo de conceptos matemáticos, relaciónenlos con esquemas y mantengan así su definición, propiedades y utilidad. Ahora seguimos con un audiovisual que describe la construcción de la bisectriz de un ángulo dado. Para construir la bisectriz de un ángulo dado, sea P el vértice del ángulo dado, con centro en P, y un radio cualquiera de tamaño regular, se traza un arco de circunferencia que corte a los dos rayos o lados del ángulo. En este caso, se denomina A y B a esos puntos de intersección. A continuación, con centro en A y una medida cualquiera como radio, se traza un arco de circunferencia al interior del ángulo. Con la misma medida, pero ahora con centro en B, se traza un arco de circunferencia que corte al anterior. El punto de intersección de estos arcos de circunferencia determina un punto que junto con el vértice P del ángulo dado indican el lugar por el cual pasa la recta bisectriz del ángulo dado con vértice en el punto P. Ustedes en casa pueden ensayar la construcción de la bisectriz de distintos ángulos como el agudo, el recto o el obtuso. Se sabe que si la bisectriz divide al ángulo a la mitad o en dos ángulos iguales, también significa que cualquier punto de la bisectriz se encuentra a la misma distancia de ambos rayos o lados del ángulo. Al igual que sucede con la mediatriz, en la que existen relaciones geométricas en un triángulo, lo mismo ocurre al construir las bisectrices de tres ángulos en un triángulo cualquiera, como se describe a continuación. Se construyen las bisectrices del triángulo ABC una cada vez. En primer orden, la del ángulo que tiene su vértice en el punto A, con
centro en el vértice A y una distancia cualquiera como radio, se traza un arco de circunferencia que corte los dos rayos o lados del ángulo, determinando puntos de intersección D y E. Con centro en el punto D y una distancia cualquiera como radio, se traza un arco de circunferencia al interior del ángulo. Con la misma distancia, pero con centro en el punto E, se traza un arco de circunferencia que corte al arco anterior. Esta intersección determina un punto que junto con el vértice A indican el lugar por el que pasa la bisectriz de este ángulo. Enseguida, la bisectriz del ángulo con vértice en el punto B. Con centro en el punto B y una distancia cualquiera, como radio, se traza un arco de circunferencia que corte los dos rayos o lados del ángulo, determinando puntos de intersección en F y G. Con centro en F y una distancia cualquiera, como radio, se traza un arco de circunferencia al interior del ángulo. Con la misma distancia, pero con centro en el punto G, se traza un arco que corte al arco anterior. El punto de intersección de estos arcos determina el lugar que junto con el vértice B indican la recta bisectriz de este ángulo. Finalmente, para la bisectriz del ángulo con vértice en el punto C, con centro en C y una distancia cualquiera como radio, se traza un arco de circunferencia que corte ambos rayos o lados del ángulo, determinando puntos de intersección en H y en J. Con centro en el punto H y una distancia cualquiera como radio, se traza arco de circunferencia al interior del ángulo. Con la misma distancia, pero con centro en el punto J, se traza un arco de circunferencia que corte el arco anterior. Este punto de intersección, junto con el punto C, determina el lugar por donde pasa la bisectriz del tercer ángulo. Concurren en un mismo punto, que se conoce con el nombre de incentro. El incentro es el punto de intersección de las bisectrices de un triángulo. Y su nombre se debe a que ese punto es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. La distancia desde un punto a una recta, en este caso a un lado del triángulo ABC, se determina por medio de una perpendicular. Pueden ayudarse de la escuadra para trazar esta perpendicular. Determinando el punto R. Con centro en el incentro y con distancia como radio hasta el punto R, se construye la circunferencia inscrita
en el triángulo ABC. La circunferencia que se genera es tangente a los tres lados del triángulo. Esto significa que la circunferencia inscrita toca en un solo punto a cada uno de los lados del triángulo. El circuncentro corresponde a la circunferencia circunscrita y el incentro a la circunferencia inscrita en el triángulo. ¿Es así, profesor? Correcto, Leslie. Y ustedes en casa procuren realizar construcciones limpias y precisas. La eficiencia del aporte que representa el despliegue de razonamientos y habilidades geométricas se adquiere de manera paulatina. Por ello, durante los años que conciernen a su educación, se incluyen contenidos geométricos que favorecen su aprendizaje y perfeccionamiento. Esto quiere decir que los conceptos y las características que se presentan son complementarios a otros. Por ejemplo, los ángulos formados entre paralelas cortadas por una transversal, la simetría, los ángulos suplementarios, la homotesia, la semejanza de triángulos, entre otros. Por esas razones, se deben asociar las propiedades descritas a los contenidos geométricos antes mencionados. Pero, profesor, si existe un estrecho vínculo entre la lectura de comprensión y el pensamiento lógico, ¿qué se debe hacer ante una acción geométrica? Primero, se debe entender muy bien cuál es su intención y sus condiciones. Por ejemplo, utilizar los sentidos ante situaciones que se resuelvan con aprendizajes ya adquiridos. Para demostrarlo, les presentamos una lectura que expone la relación entre el pensamiento y los sentidos. El guardador de rebaños, de Fernando Pessoa. Soy un guardador de rebaños. El rebaño es mis pensamientos. Y mis pensamientos son todos sensaciones. Pienso con los ojos, y con los oídos, y con las manos, y los pies, y con la nariz y la boca. Pensar una flor es verla y olerla, y comer un fruto es saberle el sentido. Por eso, cuando en un día de calor me siento triste de gozarlo tanto, y me acuesto a gusto sobre la hierba, y cierro los ojos calientes, siento todo mi cuerpo acostado en la realidad. Sé la verdad y soy feliz. Se sabe que la literatura no es ajena a las ciencias o a las matemáticas. En la lectura anterior se elogia el uso de pensamientos y de todos los sentidos. Por ello, se intuye por qué las escuelas griegas antiguas destacan a la geometría, por ser un ejercicio para la razón y para los sentidos. Entonces, profesor, ¿se puede decir que emplear los instrumentos geométricos representa una experiencia indispensable para las matemáticas? En efecto, y para continuar con el propósito de la sesión, esta vez se describen los atributos de las medianas de un triángulo. En un triángulo, la mediana es un segmento de recta que va desde el punto medio de un lado a su vértice opuesto. Igual que en el caso de la mediatriz y la bisectriz, la mediana tiene ciertas características cuando se trazan en el triángulo las tres medianas correspondientes. La geometría dinámica tiene habilitada como herramienta el punto medio o centro de un segmento. Se selecciona esta herramienta y se busca el punto medio del primer lado. Ahora se describe la mediana hacia el vértice opuesto. De nueva cuenta, se selecciona la herramienta de punto medio para el siguiente lado del triángulo y se traza el segmento desde ese punto medio al vértice opuesto. Finalmente, se localiza el punto medio del último lado y se traza la mediana que va al vértice opuesto. Se hace evidente que concurren las medianas en un mismo punto, que se denomina baricentro. Profe, qué interesante lo del circuncentro. Sí, es muy interesante. Vamos a definirlos los todavía. términos. Sí. A diferencia del circuncentro y el incentro, el baricentro no es el centro de una circunferencia en particular. Sin embargo, es un punto que describe importantes propiedades. ¿Y qué indican esas propiedades, profesor? Una de esas propiedades indica que el baricentro divide a cada mediana a los 2/3 de su longitud total. Entonces, significa que la longitud de la mediana entre el vértice y el baricentro
equivale a 2/3 de la longitud total de la mediana. Así es, Leslie. Otra de las propiedades del baricentro es que se le considera el centro de gravedad del triángulo. Para la geometría euclidiana, el baricentro, centro de gravedad o centroide, es el punto en el que el triángulo alcanza el equilibrio de modo ideal. Y para recapitular la sesión, se tiene que: ustedes conocieron a través de las descripciones, construcciones geométricas a partir de segmentos, rectas, ángulos, circunferencias, las propiedades que se consideraron, además de promover el razonamiento lógico, son de gran utilidad al estudiar geometría analítica y trigonometría en grados posteriores. En casa, desarrollen sus propias construcciones. De tener la posibilidad, compartan sus observaciones con sus compañeros y su maestra o maestro. Como se puede demostrar, el tiempo resulta breve al estudiar geometría, pero en medida de lo posible, consulten en su libro de texto de matemáticas los apartados relacionados a las construcciones con regla y compás. En ellos están los contenidos respecto a construcciones geométricas y sus propiedades. Además, consideren que cada vez que se vuelve a leer el mismo libro es una experiencia diferente, pues el entendimiento y su madurez intelectual les permite comprenderlo de manera distinta. La sesión ha terminado. Ha sido una grata experiencia compartir con ustedes las actividades propuestas para el desarrollo de la sesión. Gracias, Leslie. Gracias, profesor Jorge. Y también a ustedes, alumnas y alumnos de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.